Buenos días, estudiantes. Hoy nuevamente nos encontramos en nuestra nueva clase virtual para ver un nuevo tema. ¿Adivinen qué? Es un tema que tiene relación con lo que es la comunicación, con el uso particular de cada individuo, de cada persona al momento de comunicarnos. ¿De qué se tratará? Es el tema de el lenguaje. Vamos a ver qué diferencia existe entre lo que es lengua, lenguaje, habla, dialecto, sociolecto, idiolecto, entre otras. Ver las características de cada una. La anterior clase vimos lo que era la gramática y el lenguaje tiene relación con la gramática y la lingüística. Los invito a que veamos el tema y luego podamos explicar algunas dudas a través de la aplicación del Zoom. Bienvenidos a su clase. Bienvenidos chicos a su nueva clase virtual. Vamos a ver un tema interesante que ya les anticipé, es el tema de lenguaje, lengua y habla. ¿Qué diferencia existe entre estos términos y otros que vamos a ir descubriendo a partir del desarrollo de nuestra clase y la explicación del tema? Veamos, ¿qué entendemos por lenguaje? ¿Qué es el lenguaje? El lenguaje es la capacidad del ser humano para poder expresar sus pensamientos, sus ideas a la colectividad. Decimos la capacidad del ser humano porque es una facultad del hombre el que pueda comunicar sus necesidades, sus pensamientos, el poder informar, interactuar a partir del uso particular del hombre. Utiliza el lenguaje para poder socializar, lo cual no lo pueden hacer ni los animales ni nadie. Dentro de lo que vemos, el acto comunicativo a través del lenguaje puede utilizarse lo que es la mímica, los gestos, los colores, los sonidos, entre otros. Decíamos que el lenguaje es la capacidad de poder establecer comunicación mediante signos, ya sean orales o escritos. ¿Cuáles son estos signos? Estos signos es la representación que nosotros hacemos de un sonido cuando lo plasmamos, lo graficamos, en este caso lo escribimos, como vemos acá en el ejemplo. Y cuando hacemos uso del lenguaje oral, nosotros vocalizamos, representamos estos signos mediante nuestro aparato fonológico, vamos construyendo palabras, frases y textos más extensos. Presenta diferentes manifestaciones en las diversas comunidades que existen en nuestro planeta. Eso hace referencia que estas manifestaciones del lenguaje en diferentes lugares, países, zonas, se reflejan a través de lo que es el idioma. Continuamos. ¿Qué características tiene el lenguaje? Vamos a ver dentro de ello que es articulado. Decimos que el lenguaje es articulado porque para podernos comunicar a través del lenguaje oral, les decía anteriormente, tenemos que articular diferentes sonidos. Nuestro aparato fonológico va articulando, en este caso, fonemas, sílabas, palabras y así sucesivamente hasta tener textos más complejos. Vamos articulando también cuando tenemos que escribir, hacer la representación gráfica de un sonido. Cuando hablamos de lo racional, nos referimos a qué lenguaje, cuando estamos haciendo uso de esto, empleamos la razón. ¿Para qué? Para poder combinar diferentes signos y elaborar enunciados. Es convencional. ¿Por qué decimos convencional? Porque lo utiliza toda una colectividad que se han puesto de acuerdo. ¿Para qué? Para que un determinado significante tenga relación para todos. Ahora,
dentro de lo que es el lenguaje articulado, tenemos que ver que éste estudia por un lado o tiene como parte la lengua y el habla. Además de que el lenguaje articulado es estudiado por la lingüística y la lengua es estudiado por la gramática, porque cuando hacemos uso de la lengua tenemos que fijarnos, lo que les explicaba en la anterior clase acerca de la gramática, si estamos haciendo buen uso de la sintaxis, de la ortografía, de la prosodia. ¿Qué más decíamos? Aparte de ello también la morfología. A eso hace referencia. También dentro de ello tendríamos que mencionar a la semiología. La semiología tiene una función y es la función de estudiar los signos en la sociedad. ¿Qué significado tienen determinados signos en nuestra sociedad? Y vemos también que la gramática estudia los signos, pero de la lengua, de una lengua determinada. Y la lingüística ve la función que tienen estos signos en la sociedad. Continuamos. La lengua es un sistema de signos que los hablantes aprenden. Aprenden desde que nacemos nosotros ya vamos adquiriendo una lengua y retienen en su memoria. Es un código que conoce cada hablante y que utiliza cada vez que necesita para comunicarse. La lengua es casi innato, podríamos decir, porque no hay, diríamos, un lugar determinado, una institución que nos enseñe a hablar, ¿no? A escribir sí tenemos que ir conociendo a lo mejor en la escuela la representación del alfabeto y a partir de ello ir combinando, construyendo palabras, frases y todo ello. Pero el lenguaje oral en sí, la lengua, es algo innato, que nosotros lo aprendemos y lo vamos reteniendo en nuestra memoria para luego poderlos emplear. ¿Qué características tiene la lengua? La lengua es social. ¿Por qué decimos que la lengua es social? Decimos que la lengua es social porque no solamente lo utiliza un individuo, lo utilizamos toda una colectividad para podernos comunicar. También decimos que la lengua es psíquica. ¿Por qué decimos que la lengua es psíquica? Decimos que es psíquica porque al momento de comunicarnos, nuestra mente va trabajando porque el lenguaje es abstracto y mentalmente nosotros dentro de nuestros paradigmas mentales vamos automáticamente construyendo palabras, frases con una sintaxis para que se entienda y comprenda lo que queremos decir al receptor. Decimos también que es variable. ¿Por qué es variable? Porque cambia en el tiempo, sufre variaciones con el tiempo. Un ejemplo, la palabra obscuro. Ahora o hoy en día se dice oscuro, a eso hace referencia. También decimos que la lengua es virtual. ¿Por qué decimos que es virtual? Porque está latente. Está latente para que la usemos en el momento que nosotros lo necesitemos. No necesitamos un permiso para poder comunicarnos o poder hablar. Por eso indicamos que es virtual. Utiliza códigos. Códigos quiere decir un sistema de signos para poder comunicarnos. Lo que estoy realizando en este momento, estoy utilizando códigos, un sinfín de signos para poder comunicarme con ustedes. El idioma. Si vamos a hacer referencia porque la lengua tiene relación con el idioma, podemos decir que es la lengua oficial de un país. En este caso, en Bolivia, la lengua oficial es castellano, pero también se ha tomado como lengua oficial a otras lenguas originarias como el aymara, el quechua, el guaraní, el guarayo, entre otras. El idioma es un sistema.
Es un sistema que nos permite también comunicarnos a través del uso de la lengua, pero que también tiene que estar regido por una norma. Una norma que tiene que ver, lo que les mencionaba anteriormente, con la sintaxis, con la ortografía, con la prosodia. A eso hace referencia una normativa para el uso de una lengua. Y en el mundo tenemos diferentes lenguas, ¿no? Como acá en Bolivia tenemos diferentes lenguas originarias. ¿Qué entendemos por habla? Ya les decía anteriormente, el habla es el uso particular de una persona, porque no todos hablamos igual. El habla es la realización física de ese código o lengua que conoce toda la comunidad lingüística. Nosotros, al hacer uso del habla, estamos haciendo uso físicamente del código, en este caso de la lengua. A eso hace referencia. ¿Y qué es el habla? Continuamos indicando que es un acto singular, particular. Les decía que no todos hablamos de la misma forma. Para hablar utilizamos una fonación, una emisión de sonidos o también una forma de escribir. Cuando decimos que no todos hablamos de la misma manera, me refiero que no tenemos todos la misma fonación. Otros hablamos a lo mejor más lento, más suave, otros más fuerte. A veces cuando estamos en la calle y de pronto puede ser que estemos de espalda, escuchamos a alguien hablar y fácilmente podemos decir a lo mejor, ahí está mi amigo, porque tiene una forma particular. No todos hablamos igual. En el habla ciframos un mensaje. A través del código vamos construyendo un mensaje que queremos transmitir al receptor. Y a partir del habla lo que estamos estableciendo es un acto comunicativo que nos permite comunicarnos. ¿Qué características tiene el habla? Decimos que el habla es psicofísica. ¿Por qué decimos que es psicofísica? Porque utiliza un código y luego lo verbaliza. A eso hace referencia. Utilizamos un código, en este caso el castellano, lo construimos y luego lo verbalizamos. Acá está en un acto comunicativo, la fonación, ¿no? Primeramente aquí mentalmente se está dando lo que es el aspecto psicofísico para que a partir de la fonación, del uso particular del habla, en este caso, pueda ir comunicándose, porque el receptor lo que está viendo a través de la audición, ¿no? Lo que le está diciendo el emisor. Hay una decodificación, está decodificando. Decimos también que es efímera. ¿Por qué? Porque si en un momento se les pide, a ver, un ejemplo, ¿me prestas tu bolígrafo, por favor? Al momento me prestan el bolígrafo y ahí quedó, ya fue. Luego se da otros actos comunicativos. Esto no se queda constantemente, esto va cambiando. Luego decimos que es concreta porque la estamos utilizando, la estamos efectivizando, ¿no? La estamos haciendo real. Y para esto utilizamos códigos para podernos comunicar dentro de lo que es el acto del habla. Hagamos la diferencia entre lo que es lengua y lo que es habla. ¿Qué entendemos por lengua? Decíamos que es un fenómeno social que se da en una sociedad determinada a partir de que todos podemos hacer uso de ella y comunicarnos. En cambio, el habla es un fenómeno individual y particular de una persona. A eso hace la diferencia de lengua y habla. El dialecto. ¿Qué entendemos por dialecto? Dialecto es la variación geográfica o regional de una lengua. ¿Qué quiere decir esto? Pese a que nosotros, acá en Bolivia, tenemos como lengua oficial el castellano, este castellano no se lo utiliza de la misma manera aquí en La Paz, en Santa Cruz, en Tarija, en Cochabamba, en Oruro y otros departamentos. Hay diferentes variaciones.
¿no? Variaciones como, por ejemplo, podemos indicar el pue que usa el Canva o que le da algunos nominativos, algunos objetos que para nosotros no es así. Un ejemplo, bolígrafo para nosotros es un objeto que nos sirve para escribir. Para ellos, en algunos contextos de Santa Cruz, indican con el nominativo de mango, ¿no? Le dicen al bolígrafo mango. Para nosotros esto puede ser una fruta. En la Argentina pasa lo mismo, hay una variación. En Argentina tienen como lengua oficial el castellano, pero de igual forma hay un uso, ¿no?, diferente de esta lengua de acuerdo a la región. Lo que para nosotros es una caldera, para ellos es una pava. A eso hace referencia el dialecto. Para que comprendamos mejor este tema, los invito a que veamos este corto video. Para tener un mayor detalle y poder diferenciar lo que es un dialecto, les invito a que veamos este video corto que nos va a permitir tener con mayor claridad el concepto de dialecto, que es la variación del lenguaje de acuerdo a la región y el contexto del cual procede una persona. 32. Compartiendo cultura entre un camba y un paceño. Estamos con el amigo Andrés. Él nos va a ayudar a aprender algunas cosas sobre la ciudad de La Paz. Lo primero y más importante es el uso de la expresión ya. Hay 3 formas de pronunciar la R. Con W, ruedan las rieles del ferrocarril. Con SH, suenan las rieles del ferrocarril. Y la R en su máxima expresión, suenan las rieles del ferrocarril. Ya la obraste. ¡Qué estido! Mira mi corteja. Chequea mi chica. ¿Y qué dice usted, pariente? ¿Qué has dicho, hermanito? ¡Qué pelada bella! ¡Qué rica ñata! Decite vos que se quebró mi chinela. Lo que se ha roto mi chancleta. Este chulo me lo compré en la 7 calle. Este chulito me lo he comprado en la Uyustus. El ay, el cunú me atrevió. Mira de liso el chango. ¡Miunda, qué morocango! ¡Está grande tu tuzu! Era que lo hagas antes, pues. Entenante será que hagas. Pa' qué linda la empanada con chicha. Está rico el api con pastel. Como pastel, estoy hablando de empanada y vos me metés torta. El pastel es como una empanada. La empanada inflada. Es empanada inflada con azúcar impalpable. Le planté pues un pacumutango con hartísimo ají. Yo me comí 8 anticuchos con su salsita de maní. Echémosle pues a los drinking. ¿Cañaremos? La pataca es con yuca, pariente. El fricacho es con chuño, cuate. Ya pa' qué, ya. Resígnese nomás, pariente. Moral lo más choco. No puede, pero Choco es de Santa Cruz. Ya, pero no es que te rayes así. Algo que me llama la atención es la rapidez con la que hablan las doñitas en el mercado. En realidad la rapidez con la que hablan es debido proporcionalmente a la cantidad de enojo que tienen. ¿Cómo sería eso? Cuanto más enojadas, más rápido hablan. Estos tomates, ay, de lindo los tomates, miércoles, grande ese tomate. Ya. Tomate gordo es. Va a disculpar, lo voy a dejar ahí nomás. ¿Por qué no vas a llevar? ¿Por qué has tocado si no vas a comprar? Lo estaba ¿Por viendo qué has nomás. tocado No. si no vas a comprar? No se Yo va. le he dicho al Domi, dile que no me moleste porque estoy vendiendo. Cuando la guagua me dice que no me estoy vendiendo, me está agarrando la guagua que llora. Todo el rato me dice que yo estoy trabajando. Todo el día hace más caro, todo el día me hace el lío. Si me equivocar, tengo que estar vendiendo porque su guagua me hace llorar. Me dice cosas que no, yo tengo que vender rápido. No estoy rascando nada, yo estoy Sentado comiendo mis mandarinas en el chiji. De esta manera llegamos al final del capítulo. Esto es lo que más me gusta, ¡qué ricura! No, es belleza. Tienes razón, qué chacra que soy, como pues ricura ya. Pero no te preocupes porque también belleza. Después de haber visto este ejemplo de lo que es un dialecto y ver la variación regional del uso de la lengua, en este caso Oriente y Occidente, vamos a ver lo que es el sociolecto y el dialecto. ¿Qué entendemos por sociolecto? Sociolecto es la variación de una lengua, pero de acuerdo a la clase social a la cual pertenece una persona. De acuerdo al estrato social, si es de la clase alta, clase media, clase baja, y dentro de ello también tienen que ingresar si es una persona que ha recibido educación, es una persona profesional, dónde vive y todo ello. En cambio, el idiolecto es la lengua individual de cada persona, cómo se utiliza
uno con sus propias particularidades, ¿no? Cómo hacemos uso de esta lengua individualmente, cada persona. Un ejemplo, un Kamba, por ejemplo, digamos que viene de una región un poco más alejada de la ciudad, hablará pues de la siguiente manera cuando utiliza términos como cuñapé, majau, tipoy, tujuré, yuca, hasayé, tutuma, chulupi, chipilo, yapué, ¿no? Yapué, ¿no? Entonces vamos viendo ahí que es un uso ya más individual de la lengua. Ahora vamos a ver qué entendemos por norma. La norma es un conjunto de reglas para usar correctamente la lengua. Se utiliza entre la lengua y el habla. El hablante no puede utilizar la lengua a su capricho. Necesariamente, para hacer uso de una lengua, tenemos que basarnos en la normativa. Una normativa que nos indica, por ejemplo, el uso de la sintaxis cuando escribimos o cuando hablamos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nos estamos comunicando dentro de nuestros paradigmas mentales, vamos utilizando un sinfín de palabras para construir una frase con sentido, con coherencia. También dentro de ello entra la prosodia, ¿no? Que es lo mismo que la ortografía, pero la ortografía es escrita. En cambio, la prosodia ya es en el uso del habla. También tiene que ver acá la morfología, todo lo referido a la normativa para que podamos comunicarnos sin tener ninguna dificultad por un lado y sobre todo haciendo uso correcto de la regla, porque si no escribiríamos con un sinfín de horrores ortográficos, lo cual no se debe dar en una lengua determinada. ¿Quién rige toda esta regla, esta normativa? En nuestra lengua, la Real Academia Española. El registro. ¿Qué entendemos por registro? Es una forma de la lengua adaptada en una situación, que acá se implica las siguientes cuestionantes. ¿Qué se dice? ¿Quién lo dice? ¿A quién lo dice? ¿Cuándo lo dice? ¿Dónde lo dice? ¿Por qué medio se ha dicho? ¿Cómo son? ¿No? Estas son interrogantes cuyas respuestas pueden definir una situación comunicativa determinada y revela si el uso ha sido adecuado o no. Un ejemplo, dos personas están comunicándose, están hablando y de pronto empiezan a discutir. Y ahí empezamos, ¿no? ¿Y qué te ha dicho? ¿Y cómo ha sido? ¿Pero dónde te has encontrado? ¿No? ¿Y qué has hecho? ¿Qué ha pasado? Entonces, estas interrogantes nos permiten comprender un acto comunicativo, qué es lo que ha ocurrido, ¿no? De mejor forma para no tener dificultades. Ahora veamos nuevamente el idioma. Decíamos anteriormente que es una lengua oficial de un país. Es decir, la lengua que con esta lengua se va a educar a los hijos. Es la lengua utilizada en toda una situación comercial, judicial, ¿no? A eso hace referencia el idioma. En nuestro país, por ejemplo, de acuerdo a la Constitución Política del Estado Plurinacional, el castellano es como lengua o idioma oficial de Bolivia, entre otras también el aymara, el quechua, el guaraní, el ayoreo y otras. A eso hace referencia el idioma, que es una lengua que ha sido oficializada en un contexto, en un país en este caso. ¿Para qué? Para que a partir de ello se eduque, a partir de ello también se emplee en diferentes contextos jurídicos, comerciales. A eso hace referencia el idioma. Ahora vamos a ver los niveles de la lengua. La lengua tiene diferentes niveles. ¿Y qué son los niveles de la lengua? Son los matices que un grupo social le da al idioma, según circunstancias, tales como la ubicación geográfica, la educación, la influencia ambiental, la ocupación y la profesión. Dentro de los niveles de la lengua, tiene mucho que ver la clase social a la cual pertenece la persona, de dónde es la persona, qué educación, si tiene una formación profesional la persona, si hay influencia. En un caso, por ejemplo, los jóvenes tienen una forma particular de comunicarse porque ellos reciben influencia de personas de su misma edad, quienes tienen ese uso particular del lenguaje, la ocupación también y la profesión. Dentro de estos niveles vamos a mencionar
la lengua superestándar. ¿A qué hace referencia la lengua superestándar? La lengua superestándar hace referencia a la lengua literaria, aquello que utilizan los poetas, los escritores. ¿Para qué? Para darle belleza al lenguaje. La lengua superestándar es una lengua culta. Su sintaxis es muy cuidadosa y admite complicadas construcciones a partir de uso de metáforas, anáforas, catáforas y diferentes figuras literarias que hacen que el lenguaje sea un poquito más complicado de comprenderlo y entenderlo, y tenemos que descifrar a partir de los recursos estilísticos que haya utilizado el autor para su producción poética, novela o cuento. Luego tenemos la lengua estándar. Es el uso general, hablada por las personas cultas de todas partes, ¿no? Pueden ser los médicos, pueden hablar los abogados, los docentes, ¿no? También en este caso podríamos mencionar a las personas comunes también que van transitando. Dentro de ello podemos decir que es propia de la administración pública, del sistema educativo, de los medios de comunicación de masa, serios, tienen un espíritu tradicional y conservador de la lengua. En cambio, la lengua coloquial, aquellos que utilizamos en la casa, por ejemplo, con los amigos, con la familia, no hay una presión formal. Cuando vamos a una entrevista de trabajo, vamos a utilizar una lengua culta, ¿no? ¿Para qué? Para que tengamos una comunicación asertiva y no lo vamos a tratar al entrevistador como si fuera parte de nuestra familia o parte de nuestros amigos. Esa es la diferencia, ¿no? Y la lengua coloquial o familiar, ¿no?, es propia de nuestra vida diaria y cotidiana cuando hacemos uso, como decíamos, con la familia, con los amigos, con personas quienes conocemos. Luego tenemos la lengua subestándar. ¿A qué hace referencia? Corresponde a las capas sociales menos educadas, que no han tenido una formación, podríamos decir, a nivel profesional, de un bajo nivel cultural, variantes. La lengua popular emplea un léxico restringido. Sus usos están de acuerdo a sus actividades y ocupaciones, aunque haya en sus hablantes un deseo de ajuste a la norma estándar, más aún si mejora su situación económica. Esto hace referencia que en el lenguaje popular, ¿no?, se emplea un lenguaje más restringido, un léxico más, digamos, que no tenga una variedad de términos a lo mejor más sofisticados, más cultos. Su uso está de acuerdo a la actividad que realizan, si son comerciantes, de acuerdo a ello nada más. Pero esto no se queda ahí. Si una persona dentro de este grupo que utiliza el lenguaje popular se está instruyendo, se está educando, y más aún si mejora su situación económica, va a mejorar también su lenguaje para llegar a pertenecer a lo mejor a la lengua estándar, ¿no?, y tener un mejor uso de este. En cambio, la lengua vulgar es propia de los analfabetos, de los estratos sociales más bajos, ¿no? Más bajos en este sentido podríamos mencionar las pandillas, la cárcel también, que utilizan un lenguaje vulgar. Un ejemplo podemos decir, ¿no? No es lo mismo decirle a un estudiante, no molestes, ¿no?, que no sería un lenguaje a lo mejor más coloquial. En un lenguaje culto le diré, ¿te comportas? En un lenguaje, ¿no?, estándar le diré, no molestes. Y en un lenguaje vulgar muchas veces podemos decir, no jodas, por ejemplo, ¿no? Esa es la diferencia de lo que es un lenguaje super estándar, estándar y subestándar. Es importante que comprendamos esto porque de acuerdo a cómo nos comuniquemos, cómo hablamos, fácilmente nos pueden decir de dónde somos. Es por eso que a veces, ¿no?, nos dicen, ¿y eso te enseñan en tu casa? ¿Eso aprendes en la escuela? A eso hace referencia esto de los niveles de la lengua. Ahora veamos la jerga. La jerga es una modalidad lingüística, pero utilizada especialmente por un grupo de profesionales. Solo ese grupo va a entender esa forma de comunicarse, los demás no. Generalmente los médicos tienen una forma particular y peculiar de comunicarse, los abogados, los docentes, los policías, los mecánicos, ¿no?, que ellos van a entender. Un ejemplo, si el médico le dice al paciente, usted sufre de hidronefrosia, necesitamos hacerle un reimplante, ¿no? Un reimplante le vamos a
poner un catéter. ¿Para qué? Para que pueda dilatar. No entiende absolutamente nada el paciente porque está utilizando un sinfín de jergas que entre médicos se van a entender y van a comprender, pero otras personas no. En los abogados también, ¿no? Cuando hacen usos de términos que muchas veces no comprendemos y decimos, ¿me puede hablar en castellano? ¿No? Porque consideramos que es una lengua ajena a la que nosotros utilizamos. Luego tenemos que ver los modismos. ¿Qué son los modismos? Un modismo es una expresión fija, cuyo significado no puede deducirse de las palabras que las componen. Se trata de una costumbre lingüística que permite condensar una idea en pocas palabras y transmitir dicho concepto a todas aquellas que comparten una misma lengua. Tenemos bastantes modismos paseños, ¿no? Por ejemplo, un modismo es ahogarse en un vaso de agua. Te estás ahogando en un vaso de agua. Es un modismo, porque lo que significa es persona que se está quejando a lo mejor de algún problema y esa es la respuesta que recibe. Darle gato por liebre, estafar a alguien. Sacar los trapos sucios, decir las cosas vergonzosas de otra persona. Ponerse las pilas, estar listo, preparado. Ir contracorriente, ir en contra de lo establecido. Esos son modismos generales, pero en América generales, ¿no? En Bolivia o en La Paz específicamente hay otros modismos que ustedes los deben conocer muy bien, ¿no? Cuando decimos marca patito, ¿no? ¿Qué otros modismos más utilizamos? Son un sinfín. Ya paps caserita, ¿no? A eso hace referencia lo que son en este caso los modismos. Acá tenemos, por ejemplo, 2 cabezas piensan mejor que una sola. Cuando mi papá se dio cuenta, perdió la cabeza. A veces los bebés me ponen los pelos en punta. Ya hasta invisible hombre. La conversación fue solamente un tiro al aire. No sé qué pasa, pero siempre pienso que aquí hay gato encerrado. Mi primo nos puede dar una mano, ¿no? Mi primo nos puede dar la mano, no quiere decir que les va a dar su mano nada más, ¿no? Tiene otra connotación, tiene otro significado. Y dentro de los modismos paseños me van a ir indicando en este momento, a ver, vamos escribiendo, ¿qué modismos paseños conocen ustedes? Vamos escribiendo acá en el chat del canal. Gracias, y de esa manera estaríamos terminando el tema de la lengua, lenguaje y habla. Hasta otra oportunidad, pasamos a la aplicación del Zoom para ver de mejor forma algunas dudas que ustedes tengan. Espero que hayan comprendido la diferencia de lo que es lengua, lenguaje, habla, dialecto y sociolecto. Nos encontramos en otra oportunidad con un nuevo tema interesante. No dejen de ver su canal para aprender día a día nuevas cosas. Hasta luego, chicos, nos estamos viendo.